Y si vamos de nuevo a los puntos que el presidente presentó cuando se renegoció el contrato de Aerodom, siempre estuvo mencionado la solución vial de la República de Colombia con los próceres. Si mi memoria no me falla, era un monto de casi ciento y pico millones de dólares, que son los 10.000 millones de pesos que anunció el gobierno. Yo creo que es una obra necesaria. Vuelvo y repito, los cambios se reciben con escepticismo. La obra será incómoda porque paralizará parte de la zona, pero yo creo que el resultado será favorable. Gracias por continuar con nosotros desde las 6 de la mañana, nuestra gran cadena que cubre los contenidos de nuestra propuesta del Grupo de Comunicación El Demócrata. Romana TV, Canal 42, CTV, Win Telecom a nivel nacional, Teleuniverso, Canal 29. Estamos en TVIC Hispanic desde Estados Unidos para toda Europa, Centroamérica y el Caribe, y Teleradio América en vivo, y todas las propuestas se suman a lo largo de la tarde y noche, y completamos con nuestro grupo de comunicación en todas las plataformas digitales. Un gran amigo con el que he construido una gran amistad, admiración, respeto, Orlando Jorge Villegas. Bienvenido a tu casa, un honor que estés con nosotros. Conversamos todos los días, debatimos muchos temas, pero ahora frente a la cámara. Hermano, muchas gracias por la invitación. Un placer estar esta mañana contigo, compartir con toda la audiencia del grupo El Demócrata y bueno, conversar en vivo de muchos temas que conversamos, como tú dices, diariamente. Muchas gracias. Un honor para mí. Pasemos balance, Orlando. ¿Qué ha diferenciado este primer año del segundo mandato? Si el gobierno le tocara concluir hoy, ¿cómo lo evalúas? ¿En qué áreas pasa? ¿En cuáles se quema? Luces, sombras, pero sobre todo también que puedas hacer un ejercicio separado del gobierno, del gabinete y del presidente Luis Abinader. Mira, Francisco, este primer año yo lo llamaría como un año de transición dentro de los 8 años que le corresponden al presidente Luis Abinader, porque evidentemente es el primer año de su segundo periodo, vendría siendo el 5º año de los 2 cuatrienios, pero como hemos visto, un año de muchos retos. Primero, el presidente pues hizo una pequeña reconformación de su gabinete en áreas claves, medio ambiente, interior y policía, y otros lugares donde realizó cambios. Hubo una reforma fiscal que lamentablemente no se pudo ejecutar, y digo lamentablemente porque sabemos que es necesaria. Y dentro de ese marco, pues el presidente, aparte de esas reformas, recordemos la reforma constitucional también, que fue parte de este año, luego de su reelección, donde le colocó los famosos candados a la reelección para que él mismo no pudiera pues hacer un cambio si mañana, ponte tú, se levanta y diga, bueno, pues voy a pensar en elegirme, sino que ha sido el presidente de la República con más poder que se ha limitado el poder. Oye, qué contradicción. Y dentro de ese, digamos, de ese contexto, pues un año de reformas donde el presidente está plasmando su legado, pero aparte de esas reformas, ya mencioné 2, una que no, como dije, no llegó a un fin, la otra sí tuvo pues un final feliz. El presidente también ha continuado con su agenda de desarrollo social y desarrollo también económico y de infraestructura. También, Francisco, es importante destacar la segunda ola de cambios que hubo dentro de este primer año, cuando entraron al tren gubernamental, o mejor dicho, cuando hubo cambios en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que uno de los retos del gobierno es concluir una serie de obras de infraestructura que se iniciaron, el kilómetro 9, la estación, la línea 2C del metro de Santo Domingo. Quedan también, por ejemplo, la circunvalación de Baní, que ya se va a terminar, entiendo que ya para agosto va a estar lista. Y así, fíjate ahora lo del Jardín Botánico, o sea, obras viales claves para la capital que se habían anunciado con antelación, son parte del acuerdo que se hizo con Aerodom para la renovación de su contrato, y que el gobierno está comenzando ya a empujar la solución vial a la Plaza de la Bandera, esa zona que es pintura. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Abinader, dentro de este año de transición, aparte de las reformas que te mencioné, de continuar con una agenda social clave, el presidente siguió impulsando el Seguro Nacional de Salud, SENASA, el presidente siguió impulsando los diferentes subsidios sociales que la administración pública pues maneja para la población vulnerable. El presidente en el interior ha seguido con su agenda de desarrollo, de inversión extranjera y los retos que tenemos en infraestructura vial. Yo creo que de alguna manera ahí podemos resumir lo que ha sido
También un año, Francisco, marcado por tragedias lamentables, como es el caso del Jet Set, que no dejan de ser parte de lo que ha ocurrido en este año y que el gobierno ha tenido también que actuar de alguna manera para llevar algún tipo de aliento a las personas y a la población dominicana. Yo diría que, por ejemplo, que ese caso evidentemente nos afectó a todos. Sin lugar a dudas, me preocupa el deterioro de muchos servicios públicos y hay una queja generalizada en cuanto a, si se quiere, la incapacidad que ha tenido el gobierno de materializar, de concluir intervenciones en obras de infraestructura. Y llegó el cambio de deligne, pero el cambio de delineación, sin personalizarlo, llegó 4 años después. Entonces ahora sucede que Eduardo Estrella, que es eficiente, un gran amigo, una persona a la que uno respeta y admira, pero ya va para 4 o 5 meses y no acaba de despegar, porque las transiciones no son fáciles y hay muchas explicaciones. La educación, con problemas graves. Pasó Furcal, pasó Ángel Hernández, ahora llega Luis Miguel de Camps, pero va para 6 meses. El registro de firmas, lo que planifica. Tenemos un año escolar ya con problemas y así tú vas pasando por el transporte, Milton Morrison en el Intran, no doble la izquierda, RD Vial, problema de la red semafórica, hora de color, y tenemos el tránsito colapsado. Tema en los hospitales, las parturientas con un 40% de partos, presión de los inmigrantes haitianos ilegales, problemas del gasto de salud. Y tenemos mucho hospital inaugurado, pero problemas en los hospitales. Yo pudiera pasarme el resto del programa hablándote del agua en la capital, el tema de la electricidad y las EDES. Entonces, ¿cómo enfrentar esto, Orlandito? Tú como speaker, con lo bien que comunicas, críticamente, ¿qué está pasando? Es decir, porque si tú me dices que todo está bien y la realidad es la que yo te estoy describiendo, o hay una desconexión de lo que gobiernan, o hay un tema de que ahora todos somos PLDistas, porque entonces todos los que nos estamos quejando estaremos en oposición. Y no es verdad, porque si no el PLD ganara en primera vuelta. Correcto. Yo creo que sí, que hay muchos retos y desafíos en muchas de las áreas que tú mencionaste. Yo voy a dar incluso aquí una opinión que la comentaba ayer con un grupo de amigos. Siéntate en el avance. Siéntate. No, te voy a dar una opinión de que pudiera ser hasta impopular. Pero tú mencionaste dentro del cuadro de situaciones que mencionaste, lo de RD se mueve. Los tapones se han reducido, señores. Yo, que he sido un gran crítico del desastre del tráfico en la capital, tengo que decirte que mi tiempo de rutas se ha disminuido. Y en un artículo casualmente que escribí esta semana, donde lo titulaba Reimaginando Santo Domingo, yo decía claramente que lo de RD se mueve está funcionando. Que hay que esperar ahora las aulas, sí hay que esperar que regresen las aulas para ver si entonces se machea con el flujo de los vehículos en horarios escolares. Pero yo creo que esa solución, Francisco, tengo que decírtelo, está funcionando. Es normal que se recibió con escepticismo porque los cambios se reciben con escepticismo. La gente no se acostumbra, es un tema de la naturaleza humana, pero yo creo que el caso de RD se mueve, lo digo en tu espacio por primera vez, está funcionando. De los otros temas que mencionaste, por ejemplo, el tema migratorio. En mi intervención anterior olvidé mencionar que ha sido uno de los tópicos de agenda clave del gobierno en este año porque evidentemente estamos en una crisis migratoria. Estamos, llegamos a un punto de no retorno con los inmigrantes ilegales y el presidente Abinader, que tengo que decírtelo con toda sinceridad, es el presidente que más le ha dado la cara a este tema, porque se ha ocupado en los foros internacionales, pero se ha ocupado en el territorio. Y el presidente, con la designación de otro cambio que no mencioné, que es el general Lee Ballester, frente a la Dirección General de Migración, pues... si te escucha Luz, te dice, general no, el vicealmirante. Son celosos los de sí, la Armada. El vicealmirante Lee Ballester le ha dado no solo el frente desde el punto de vista de políticas públicas, sino el frente también ya de acciones concretas, que es lo que la gente demandaba. Yo creo, Francisco, también que mencioné que hay retos en obras públicas. O sea, nosotros, y me digo nosotros, el gobierno del PRM tiene que terminar las obras que inició. Y yo creo que hay chance, ¿por qué no?, de preparar otras. Son 3 años, en 3 años cabe un mundo, lo que queda. Sí es cierto que en el Ministerio de Educación, que ahora lo dirige Luis Miguel de Camps, probablemente es el área que más preocupa ahora mismo al presidente Luis Abinader. Y creo
porque son retos constantes, es un sistema muy dinámico, la densidad poblacional escolar crece, o sea, es algo que hay que prestarle mucha atención y dedicarle mucho tiempo, porque es un sistema en constante transformación. Y por eso fíjate que él fue al Ministerio de Educación esta semana, repasó el inicio del año escolar, le ha dado un espaldarazo al ministro Luis Miguel de Camps y aseguró el propio presidente el desayuno escolar, el transporte escolar y el inicio del año escolar, Dios mediante, en fin, con todas las condiciones que los niños dominicanos merecen. Sí, hay otros retos pendientes. Tenemos que seguir mejorando temas como el agua, no solamente en Santo Domingo, yo diría a nivel nacional. Sí se ha hecho un buen trabajo, tengo que destacarlo desde el INAPA en la construcción de acueductos. Y se está trabajando la ley de agua en el Congreso, que yo espero que dentro de todas estas leyes que se están conociendo y aprobando se pueda aprobar. Y apoyo tu comentario en ese sentido. Wellington Ganó ha hecho una gestión histórica en INAPA, independientemente de todo lo que se pueda valorar ya de su proyecto político, pero ha sido muy buena gestión y nosotros le hemos dado el espaldarazo a Wellington en ese sentido. Tú sabes que los acueductos a veces no se ven y, o sea, es una obra de infraestructura muy focalizada. No decía Balaguer que lo que no se ve no genera votos. Exacto, pero sí él ha hecho creo que un buen trabajo en enseñar y demostrar. Y la cantidad de acueductos, señores, que habían comunidades que no tenían acceso al agua, señores. Eso, si tú veías esos casos, una locura, en lugares emblemáticos del país, por ejemplo, Miches, que no tenía acueducto. Miches, que es un polo de desarrollo turístico, probablemente de los tres más importantes del país en desarrollo. Se están colocando. Todo eso, Francisco, hay que decirlo, hay que defenderlo, y yo creo que han sido de los logros, pero como te digo, hay retos. La ciudadanía espera de este gobierno que pueda cumplir con las obras, la ciudadanía espera de este gobierno que pueda seguir enfrentando la inmigración ilegal. O sea, hay una demanda ciudadana de ver resultados y yo creo que esos son los retos más importantes del gobierno. El Jardín Botánico ha sido tendencia en estos días y ameritó una intervención de todo el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la propuesta original? ¿Se contaminó por un ataque de la oposición? ¿Se iba a intervenir el botánico? Y la gran mayoría de medios nos opusimos, pero ahora se presentó un plan integral, serio, de gran alcance. Paliza estuvo junto al ministro Paíno de Medio Ambiente, Eduardo Estrella, y se presentó una inversión de más de 10.000 millones de pesos. ¿Cuáles son todos los detalles y tu valoración de esta intervención, como se pensó originalmente y lo que se ha propuesto ahora? Precisamente, parte de lo que pasó es que no se conocía el plan y se generó una bola de ruido de una posible intervención del Jardín Botánico. Estamos, Francisco, también en la era de las redes sociales. Este es el primer gobierno que le toca gobernar realmente en la era de las redes sociales. Y bueno, se generó una demanda colectiva, hasta sana yo diría, e importante, de cara a la preservación del Jardín Botánico. No obstante, hay una realidad de la dificultad vial en esa zona. Yo he visto videos hasta de dron en estos días donde ese tapón que se arma en la República de Colombia, en los próceres con República de Colombia, es algo insoportable. Y mira la cosa de la vida, porque siempre en una situación es interesante escuchar los dos lados. Se generó una ola de opinión, te repito, sana, buena, defendiendo el botánico, pero no se escucharon a los vecinos de la zona al mismo tiempo, que tú le preguntas a ellos. ¿Y qué decían los vecinos? Y los vecinos están locos porque se haga una intervención vial, escúchame el término, claro. Porque es insoportable lo que ocurre ahí todos los días. Es decir, que los vecinos apoyaban el plan. Claro, sin conocerlo, pero apoyaban la idea de poder crear algún desahogo del tránsito en esa zona. Fíjate que entonces el gobierno ya presenta su plan formalmente, donde explican claramente que no se va a tocar el Jardín Botánico, al revés, se va a ampliar su capa verde, pero se hará así en una intervención en las áreas de la acera y, si mi memoria no me falla, parte del parqueo para poder crear ese desahogo para que tengan una idea, en los próceres, un poco más adelante, un poco más avanzado del Diamond Mall, hasta la República, hasta la Jacobo prácticamente. O sea, es una intervención enorme. Y si vamos de nuevo a los puntos que el presidente presentó cuando se renegoció el contrato de Aerodom, siempre estuvo mencionada la solución vial de la República de Colombia con los próceres. Si mi memoria no me falla, era un monto de casi $100 y pico millones, que son los 10.000 millones de pesos que anunció el gobierno. Yo creo que es una obra necesaria,
vuelvo y repito, los cambios se reciben con escepticismo. La obra será incómoda porque paralizará parte de la zona, pero yo creo que el resultado será favorable. Y repito, los vecinos de esa área, los que se trasladan por ejemplo, a la Jacobo Magluta, los que se trasladan incluso a la misma Luperón por esa vía de los próceres, tendremos un desahogo importante. Fíjate que el ministro de Obras Públicas decía en su intervención que él a veces sale a las 6 de la tarde los viernes, mencionaba un horario, a las 6 de la tarde, del Ministerio de Obras Públicas y camino a Santiago cruzaba por parte de eso y cogía un taponazo para poder llegar al kilómetro 13. O sea, es algo que es una demanda ciudadana, pero sí hay que preservar el jardín botánico. O sea, mira, la capital, Francisco, tiene pocas áreas verdes. Y los pulmones que nos quedan todavía, el Mirador, el Jardín Botánico y otros más. Centro Olímpico. El Centro Olímpico, hay que preservarlos de alguna manera e intentar aumentar la presencia de esa capa verde que hasta ayudaría a reducir la temperatura. O sea que mientras no se toque nuestras áreas verdes, yo creo que cualquier solución que el gobierno presente a temas viales o temas de infraestructura será bienvenida. Estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno escuchar esa visión también de respeto, de integración, la objetividad que te caracteriza, es decir, que no se presentó el plan. El problema muchas veces no es que nos estábamos oponiendo a algo que no conocíamos, es que usted no puede hacer un anuncio de un anuncio. Entonces yo voy a anunciar que voy a hacer una obra, pero yo te estoy anunciando que te voy a explicar en qué consiste la obra más adelante. Anunciaste la obra y no la explicaste. Llega la crisis. A propósito de comunicación, la semanal. Muchos fuimos escépticos, mucha gente criticó la semanal y la semanal va ya a 2 o 3 años. Sí, creo que 2 años. 2 años ya, y el presidente va cada lunes y explica todos los puntos, tu balance de la semanal y con la semanal la evaluación de Homero Figueroa como speaker y director de la estrategia de comunicación del presidente del gobierno. Sabes que cuando mi padre estaba vivo y yo a veces iba a su casa, siempre lo veía viendo, creo que se llamaba, era Las Mañanitas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, a mí me sí. llamaba la atención. Él era un seguidor enorme de la política latinoamericana, pero sin mentirte, él le dedicaba parte de su día a ver creo que se llamaban así, Las Mañanitas, que el presidente López Obrador todas las mañanas, creo que era a las 7:30 de la mañana, hacía este encuentro diario con la prensa para hablar de los temas del día. Esto era diario. Y la semanal es una vez a la semana. Entonces yo creo que ese modelo de comunicación, y rememoro ese episodio, porque yo creo que es una estrategia novedosa y también adecuada a los nuevos tiempos, donde la gente quiere un mandatario en constante comunicación con la ciudadanía. Ya esa época de los mandatarios distantes, los mandatarios que eran prácticamente un dios para tú verlo, para llegarle, para escucharlo incluso, señores. Aquí habían presidentes que tú ni la voz te acordabas porque no tenían ese contacto diario a través de los medios de comunicación con la ciudadanía. Yo creo que la semanal ha sido un hito en la estrategia de comunicación del gobierno. Creo que el presidente le permite colocar los temas de agenda todas las semanas, pero además le permite esa comunicación llana con los comunicadores de diferentes temas. Fíjate que ahí se habla de todo. Desde el botánico que se habló en un momento hasta el tema propio de la semanal. Y yo creo que Homero Figueroa, mira, a mí me une con Homero una amistad de muchos años, fuimos colegas en Antena Latina, cuando pasó a ser Antena 7. Y creo que la visión que él ha impregnado en su estrategia de comunicación de un gobierno cercano, un presidente asequible, un hombre que escucha a la ciudadanía, va coherente con estos tiempos de la política moderna y de la sociedad dominicana. Yo creo que la sociedad dominicana no quiere una comunicación distante, quiere una comunicación política del gobierno cercana, y creo que el trabajo de Homero en ese sentido ha sido clave y vital, incluso para la propia imagen del presidente. Fíjate que la gente valora al presidente, valora su cercanía, valora su forma de comunicar, y todo eso tiene que ver también con la estrategia que ha implementado desde el DICOM Homero Figueroa. Interesante. SENASA ha estado en el candelero público y me gustaría escuchar tu valoración sobre la gestión de Santiago Jacín, de Chago, como gerente en SENASA y del rol que ha jugado la institución de cara a convertirse en una especie de gran plan social del país. Algo que no inició y que no ha sido una creación del PRM, pero hay que reconocer que el presidente Luis Abinader le ha dado continuidad de Estado a lo que empezó con Hipólito Mejía en el 2001, porque la ley 87-01 fue allí, a lo que le tocó a Lionel en el 2006
7 para iniciar a encender la seguridad social, lo que profundizó Danilo y lo que ahora ha aumentado el presidente Abinader. Santiago Jacín y SENASA de cara a todo el tema del desborde de la demanda de los servicios y las coberturas. Mira, yo voy a aprovechar aquí tu espacio para incluso hacer una advertencia. Hay una línea clara de sectores de la oposición de atacar el legado del presidente Luis Abinader y atacar el legado social del presidente Luis Abinader. Así. Y esa denuncia de lo que ocurría en el SENASA, que fue generada por la oposición, es parte de atacar uno de los legados más importantes del presidente Abinader, que es incrementar no solamente la cobertura de personas, sino también de enfermedades, de otro tipo de, digamos, de acceso a insumos que ha generado el SENASA en este gobierno. Porque si el presidente Abinader en su primer cuatrienio, y continúa ahora también, hizo con el SENASA fue aumentar el acceso de los dominicanos hacia el Seguro Nacional de Salud. Entonces, cuando mañana se escriba la historia de Luis Abinader, en su legado está lo que se hizo con el SENASA. Está el ampliar los servicios, el ampliar la cobertura. Antes era apenas una parte de la población que utilizaba el SENASA, ahora creo que son casi 3 millones de dominicanos que están utilizando el Seguro Nacional de Salud. Y es una empresa que no busca rentabilidad porque es un seguro del Estado. Entonces, hago esa advertencia porque estoy viendo que la oposición quiere desinformar respecto al legado del presidente y, por ejemplo, aprovecho el tema del SENASA para también decir, ahí vi también que quisieron criticar las pensiones, pero es que el dominicano no merece una pensión, el dominicano no merece una pensión solidaria, una pensión especial. Eso es parte de la labor del gobierno dominicano también. Y el presidente tiene una visión muy social del rol del gobierno, no solamente una visión digamos, de la macroeconomía, no solamente una visión de la institucionalidad, tiene una visión de la realidad del dominicano de a pie. Hay gente, señores, que no tenía la posibilidad de tener una pensión, ahora la tiene. Entonces, esos son temas neurálgicos de la gestión de Luis Abinader. El acceso a las pensiones, el acceso al Seguro Nacional de Salud. Thiago Jacín, con quien me une una amistad forjada en este trajín de la política, tengo que decirte que ha sido un gran administrador del SENASA. Tú analizas, Francisco, te mencioné, por ejemplo, el acceso de más personas, pero las enfermedades que antes no cubría el SENASA y ahora se cubren. El acceso a una serie de insumos y medicamentos que antes no cubría y que ahora se cubren. Tú estás dotando al dominicano de acceso a la salud, porque siempre he dicho que la salud no puede ser un privilegio en la República Dominicana. Y ahora, Thiago ha sido un gerente solidario, es médico, claro, un servidor. Es difícil imaginarse a Thiago diciendo que no, aun cuando la propia ley y las limitaciones financieras de SENASA no lo establecen. Y no ha politizado nunca. No lo ha politizado. Eso es un gran punto. No se ha politizado. SENASA le ha dado servicio a PLDistas, Fuerza Pueblista. La gestión de Thiago ha sido una institución abierta y dispuesta para el país. La orientación del presidente en materia de servicios es que para todos los dominicanos. Ahora, la salud en República Dominicana era un privilegio. Ahora le está dando un derecho. Y yo creo que el SENASA ha jugado un rol clave en eso. Hay que defender ese papel del SENASA y evidentemente respaldar que pueda seguir ampliando su cobertura y el acceso a diferentes servicios médicos. La Junta Central Electoral hace ya unas semanas, algunos meses, anunció al país una nueva cédula de identidad y electoral inteligente, innovadora, transformacional. Ese proceso está en curso y quizá no se le ha dado la dimensión y el impacto que tiene. ¿Qué valoración tienes tú de este esfuerzo presupuestario, técnico, de la licitación que está en curso en la Junta Central Electoral para transformar, modernizar el registro civil dominicano? Yo creo que era hora, honestamente, porque yo siempre he sido un abanderado de la tecnología y de la innovación. Y yo creo que en materia de documentos ciudadanos estamos atrás en ese sentido. Yo creo que hay dos retos del Estado en esa materia. La cédula inteligente, que yo creo que servirá para optimizar muchísimas gestiones que naturalmente los ciudadanos hacemos con nuestro documento de identidad, y el pasaporte biométrico. Yo creo que el Estado, porque cuando hablamos de la Junta, no hablamos necesariamente del gobierno central, por eso lo hablo desde el Estado, y la dirección de pasaportes yo sé que Lorenzo, que para mí está haciendo un gran trabajo, va también eventualmente a llegar a ese punto. Tenemos que tener la cédula inteligente y el pasaporte biométrico.
Si logramos avanzar en ese sentido con esos dos documentos, el país no solamente habrá dado un salto en materia de innovación, de tecnología, pero también nos pondremos a la altura de países que ya están en esa dimensión en los documentos ciudadanos. Y en el caso del pasaporte biométrico, hasta nos ayudaría a que otros países nos quiten la visa, porque parte de las exigencias hoy día en el mundo incluye hasta qué tipo de documento tú estás usando. Entonces yo creo que te agregué el pasaporte biométrico, pero la cédula, que por años tenemos este carné, que la verdad análogo, y hasta tú andando con eso, o sea, para mí no hace sentido en este momento que nosotros sigamos con documentos análogos como parte de la identidad ciudadana. Entonces yo creo que ya se anunció lo de la cédula, espero que se anuncie lo del pasaporte biométrico y daremos un gran paso como ciudadanos a poder tener documentos actualizados para esta era. Qué bien, pues llega el momento de que hablemos de los presidenciables, Orlandito. Ese es un tema. Falta Marino Berigüete. Marino Berigüete, te vamos a invitar a ti a la ruta de los presidenciables. ¿Cuál es tu balance de los candidatos, del movimiento? ¿Ha sido positivo? ¿A quién apoyas de los presidenciables? Si te la juegas y te identificas con un proyecto, este es el momento de hablarle al país. Bueno, yo me identifico claramente con Eduardo Sanz Lobatón, nuestro querido Yayo, como precandidato presidencial del PRM. Ha hecho una gestión impecable en la Dirección General de Aduanas. Ya tiene una carrera política, a pesar de ser una persona joven, dilatada, porque comenzó muy temprano en las faenas del entonces PRD, ahora PRM, fue fundador del PRM. Y yo creo, Francisco, que para continuar el legado del presidente Abinader, pero además para llevar una impronta propia, con una persona capacitada, preparada, un gerente con visión de Estado, que domina los temas, que te habla de los temas, que entiende al ciudadano de a pie. O sea, Yayo tiene una combinación de ese perfil intelectual, preparado, académico, pero con un gran conocimiento de la sociedad dominicana. Porque una cosa tiene que ir atada de la otra. Si no, es difícil gobernar cualquier país del mundo. Y yo creo que él combina eso. Es un hombre solidario, es un hombre comprometido y un hombre leal. Yo creo que esos son tres pilares que cualquier líder político tiene que tener. Y él los lleva y los demuestra. Entonces yo claramente me identifico con Eduardo Sanz Lobatón. Ahora, hay otros candidatos dentro del PRM que yo creo que tienen también una carta de presentación importante en la sociedad dominicana, como es el caso de David Collado, de Carolina Mejía, la propia vicepresidenta, Wellington Arnold y otros compañeros que están aspirando. Yo creo que lo que el presidente hizo de exigirles, y eso iba principalmente a los que están en el gobierno, de que o cesan sus funciones o se van a hacer la campaña, creo que fue algo saludable porque por la propia dinámica de la República Dominicana y un presidente que ya no se vuelve a reelegir, el dinamismo de la política electoral atrae más atención quizás que las políticas públicas o quizás el desempeño del gobierno. Y quedan, como te decía, quedan 3 años. Tú te pones a pensar, 3 años mucho. Hay tiempo. Casi un gobierno completo. Es casi un gobierno completo. Y en el contexto de 2 cuatrienios, o sea, todavía es mucho tiempo. Habrá tiempo para campaña, habrá tiempo para la política electoral. Lo que sí, Francisco, tengo que decírtelo, siempre hay tiempo para el trabajo político. Son cosas diferentes. Qué brillante, Orlandito. Qué bien comunicas. Se nos quedan muchos temas, tus aspiraciones futuras, la economía dominicana, designación de Magín, código penal. Contigo se puede conversar de todo. Un gran desperdicio que no estés tú como un ministro joven en el gobierno. Tu capacidad cada día se expresa por tus resultados, tu humanidad, tu humildad, tu conexión, y creo que tienes un gran futuro. Ojalá que estemos viendo también ese rostro presidenciable y no necesariamente dentro del gobierno, pero tiene todas las condiciones. Gracias por descodificar el gobierno en el Demócrata. Muchas gracias, hermano. Te repito que siempre es un placer compartir contigo en tu plataforma y queda la invitación con Berigüete de venir aquí. Pero te invitaremos. Él quedará encantado, porque sé que tienen unos amores escondidos y yo, que no soy celoso, se los he permitido. Gracias a ustedes por la compañía. Hemos conversado con Orlando Jorge Villegas, una de las mentes más brillantes, político, joven, aquilatado. Y bueno,
Siempre tu reflejo y tus recuerdos nos acerca a la gran memoria trascendental de tu padre, un tema que nos acompaña en el día a día, de tu madre y de esa familia, del poder de la sociedad que tanto le ha aportado a la nación. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Continúe minuto a minuto, 24/7, con la propuesta de nuestro grupo de comunicación, El Demócrata, nuestro equipo periodístico de prensa, nuestro diario y todas nuestras redes, haciendo una nueva comunicación en el siglo XXI, porque ahora el periodismo serio tiene nombre.